David Bestué nació en Barcelona en el año 1980. Desde sus primeros trabajos se interesó por la forma, el volumen y el espacio. Gran parte de su obra ha explorado problemas relacionados con las tradiciones arquitectónica y escultórica, en ocasiones desde formatos videográficos o performativos. En el ámbito del vídeo desarrolló varios proyectos en colaboración con Marc Vives, entre los que destaca Acciones en casa, una suerte de vídeo diario en el que exploran cada rincón de su apartamento a través de una serie de instrucciones. En este vídeo performativo demuestra su interés por el carácter efímero del trabajo artístico. En su producción, Bestué busca nuevas formas de expresión mediante el uso del cuerpo o del movimiento, pero siempre a través de estrategias muy directas. Este tipo de búsqueda deja ver la influencia de los textos de Dan Graham o el arte conceptual estadounidense de los años 60 y 70. Del mismo modo, en Estructuras al límite, poema sobre Félix Candela, se aprecia el influjo de la danza contemporánea de bailarinas como Yvonne Rainer o Trisha Brown. En este libro también hay referencias a la poesía concreta de los años 50 y 60 y a poetas como Mallarmé o Apollinaire. La obra Estructuras al límite, poema sobre Félix Candela, es un encargo de la plataforma mexicana de Sitio, que el artista desarrolló durante su estancia en el país latinoamericano. En lugar de realizar una monografía al uso, se propone una investigación de carácter más transversal. Esta publicación explora la obra del ingeniero y arquitecto español exiliado en México, Félix Candela, a través de actos performáticos que el artista traduce en estructuras poemas, una analogía entre los lenguajes propios de la ingeniería y la poesía. Disponiendo de un tiempo limitado, David Bestué no pudo visitar las obras de Candela, ni profundizar en el trabajo del arquitecto, así que intentó plasmarlo a través de las capacidades corporales de 8 personas: un faquir, un mimo, una cantante de ópera, un equilibrista, una bailarina, un yogui, un culturista y un poeta. Cada uno de ellos le permitía simbolizar alguna de las características de los edificios de Candela, como el equilibrio, el volumen o el hecho de poner al límite las estructuras de hormigón. El artista planteó una serie de acciones que estos colaboradores realizaban en solitario o por parejas y que funcionan como poemas de fuerza, poemas corporales que duran un segundo. Caligramas en los que conceptos como gravedad, peso o equilibrio son interpretados por personas a través de gestos, ejercicios y en algún caso también textos. Los colaboradores de Bestué procedieron explorando formas que carecen de un lenguaje narrativo, utilizando conceptos arquitectónicos para hablar de expresiones y sentimientos personales o emociones internas, intentando describir estructuralmente lo emocional y poner al límite el lenguaje, creando formas incómodas, desequilibradas y frágiles. En resumen, Bestué ofrece unas instrucciones a sus colaboradores con las que estos se ponen en escena, ejecutan con sus cuerpos o ilustran conceptos arquitectónicos o ingenieriles basados en la obra de Candela. Por ejemplo, el equilibrista se tumba boca abajo en el suelo, con los brazos pegados al cuerpo, representando de esta manera la actuación de la gravedad sobre un peso muerto y el vaciamiento que queda debajo de éste. La bailarina sostiene una gran vasija que presiona contra su propio torso. Esta figura se esquematiza como la presión al vacío de un objeto, la vasija, sobre una fuerza cerrada, el cuerpo de la bailarina. Bestué había entrado en contacto con la arquitectura de Candela desde temprano en su carrera artística, concretamente cuando se encontraba realizando una serie de esculturas en las que buscaba poner al límite el material. Pese a que ha centrado gran parte de su investigación en el arquitecto Enric Miralles, menciona a Candela en su obra Formalismo puro. En ese trabajo reivindica al arquitecto exiliado, al que considera ausente de la tradición historiográfica española, quizás porque apenas existen obras suyas en nuestro país. David Bestué configura su obra a través de 3 elementos citados en la introducción de Estructuras al límite: poesía, danza, ingeniería. Sobre la relación entre su propia práctica artística y el lenguaje, explica lo siguiente. Mi interés al escribir era un interés como didáctico o pedagógico, por eso el texto es un texto descriptivo. No le doy mucha importancia porque es comunicación. Establece también que el caso de esta obra es particular dentro de su producción. Quiero decir que es la única vez que he hecho algo un poco como experimentar con el lenguaje. Ha sido precisamente con el libro de Candela, porque en los otros libros siempre hay un lenguaje que intenta ser muy neutro y descriptivo. En este caso, intenté que ese lenguaje fuera más un mecanismo que una estructura, un movimiento más que una estructura. De estas palabras podemos deducir que Estructuras al límite resulta un ensayo que pone en relación su actividad escultórica, su especialización en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, con la práctica artística. La atención a la forma es clave en el entendimiento de la obra de Candela y de Estructuras al límite. Sobre el posicionamiento de la forma, el artista explica lo siguiente. En el ámbito conceptual,
La forma es la consecuencia de un pensamiento, y en el caso de Miralles había un hedonismo formal que a mí me parecía muy interesante, gratuito, entre comillas, un poco también como le pasa a Candela. Para mí, la arquitectura siempre ha sido la manera de intentar entender decisiones formales, un buen complemento al ámbito del arte. La arquitectura tiene un condicionante, y es que tiene que servir para algo. La arquitectura tiene una cosa positiva, y es que puede generar, puede expandir la idea de forma hacia el espacio. El artista utiliza el libro a modo de herramienta o manual para entender la obra de Candela, acercándose a las decisiones formales del arquitecto de forma física y corporal. La arquitectura queda configurada como una suerte de experiencias espaciales, como lo son las experiencias y formas llevadas a cabo por los colaboradores de Bestué que integran el libro.